tenemos los límites trigonométricos. Para calcular límites trigonométricos únicamente tenemos 4 teoremas, por llamarle de alguna forma. El primer límite tenemos como teorema el límite del seno de u cuando u tiende a 0 nos va a dar 0. Este límite lo podemos hacer directo con la calculadora. En la calculadora presionamos seno de 0 y me queda exactamente 0. Este es directo. Segundo límite, límite del coseno de u cuando u tiende a 0. Lo hacemos directo también en la calculadora, presionamos coseno de 0 y me va a quedar exactamente 1. Siguiente teorema, este límite, el límite del seno de u sobre u cuando u tiende a 0. Límite del seno de u sobre u. Observen bien, seno de u sobre u cuando u tiende a 0, este límite nos va a dar 1. Este límite lo vamos a demostrar por izquierda y por derecha para que veamos que efectivamente obtenemos la unidad. De la misma forma, el cuarto teorema, límite de la tangente de u sobre u cuando u tiende a 0, es algo semejante al proceso anterior que vamos a hacer para demostrar que este límite también vale 1. Con estos 4 teoremas, los 2 directos y estos 2 que vamos a demostrar, vamos a poder calcular cualquier límite trigonométrico. No hay más, únicamente con estos 4 teoremas. Sin embargo, vamos a tener que ocupar, aparte de álgebra, que ya lo empleamos en los límites algebraicos, aparte de esa parte algebraica que empleamos en productos notables y en factorización, ahora además de eso vamos a emplear identidades trigonométricas. En trigonometría posiblemente se les habló o ocuparon estas identidades. Son 8 identidades trigonométricas fundamentales que de alguna forma tenemos que aprendernos. Las primeras 3 identidades se les llama identidades de recíprocos, es decir, el seno de un ángulo, por ejemplo alfa, el seno de alfa por su recíproca, que sería la cosecante, seno de alfa por cosecante de alfa es idéntico a 1. La segunda identidad, el coseno de un ángulo por su recíproca, la recíproca del coseno es secante. Coseno de alfa por secante de alfa también nos da idéntico a 1. La tercera recíproca sería tangente de alfa por cotangente, que es su recíproca, nos da también el valor de 1. Las siguientes dos, la identidad 4 y 5, se les llama identidades de cocientes. Y la tangente de alfa es igual al seno sobre coseno del mismo ángulo. Seno sobre coseno. La quinta identidad, cotangente de alfa, equivale al coseno sobre seno, también del mismo ángulo. Y las últimas 3 identidades se les llama identidades de cuadrados. La primera, vamos a demostrar más adelante, que se obtiene con el teorema de Pitágoras. Entonces, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es idéntico a 1. La penúltima, tangente cuadrada de alfa más 1 equivale a una secante cuadrada de alfa. Y la última, cotangente cuadrada de un ángulo más 1 es igual a la cosecante cuadrada del mismo ángulo. Entonces, de estas 8 identidades fundamentales, podemos de cada una despejar otras 2. Por ejemplo, si ahora tenemos el seno de alfa, lo podemos identificar como 1.
la cosecante está multiplicando, pasa dividiendo. Cosecante de alfa. Y entonces de esta identidad podemos desprender esta otra identidad. O al contrario, ahora tener cosecante de alfa es igual a 1 sobre, ahora el seno está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, de la 1 se pueden despejar estas otras dos y así con cada una de las anteriores. Por lo tanto, de 8 por 3, tendríamos 24 identidades ya en nuestra mente para poderlas ocupar en límites trigonométricos. Ahora vamos a demostrar de dónde surgen estas 8 identidades. Por si en algún momento se les olvida, sepan de dónde se obtiene y lo puedan encontrar. Entonces, para demostrar estas 8 identidades fundamentales que comentábamos, vamos a partir de un círculo de radio 1, un círculo unitario. Entonces, en este círculo unitario vamos a poner el radio, la unidad, 1. Como tenemos los ejes X y Y, entonces vamos a ubicar un punto cualquiera en el círculo y de ahí trazamos una línea paralela al eje Y y le colocamos exactamente el valor de Y. Y exactamente sobre el eje X tomamos un segmento y anotamos X. Un ángulo cualquiera, vamos a ocupar el ángulo alfa que ocupamos en las identidades. Teniendo estos elementos en un círculo unitario, ubicamos entonces un triángulo recto, un triángulo rectángulo. Ya sabemos que tiene un ángulo de 90 grados. Y entonces, con estos elementos, empleamos las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas en función del ángulo alfa. Por lo tanto, el seno de alfa, sabemos que su razón trigonométrica es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto Y sobre hipotenusa 1. El 1 está dividiendo, pasaría multiplicando, 1 por el seno de alfa, me quedaría seno de alfa, y seno de alfa es igual a Y. Por lo tanto, podemos anotar Y es igual al seno de alfa. Continuamos con la razón trigonométrica del coseno. Coseno de alfa, su razón trigonométrica es cateto adyacente sobre hipotenusa, X sobre 1. X sobre 1, de la misma forma, X está dividiendo, pasa multiplicando, y me quedaría 1 por coseno de alfa, pues queda coseno de alfa igual a X. Por lo tanto, podemos anotarla como X igual a coseno de alfa. Siguiente razón trigonométrica, seno, coseno, tangente ahora. La tangente, su razón trigonométrica es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, Y, cateto adyacente, X. Tangente de alfa nos queda Y sobre X. Pero ahora sabemos cuánto vale Y, seno de alfa, y sabemos cuánto vale X, coseno de alfa. Por lo tanto, la primera identidad trigonométrica que estaríamos demostrando sería una identidad de cocientes. Tangente de alfa es igual a seno sobre coseno. Y esta ya queda demostrada de esa manera. La siguiente razón trigonométrica sería cotangente. Y la cotangente de alfa, su razón trigonométrica es cateto adyacente sobre cateto opuesto. X sobre Y. De la misma forma, sustituimos el valor de X, que es coseno, sobre Y, que es seno, y tenemos cotangente de alfa es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Y esta exactamente ya es la segunda identidad trigonométrica de
los cocientes, que sería esta. Siguiente razón trigonométrica es la secante. Y la secante de alfa, su razón trigonométrica es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, la secante es igual a 1 sobre x, donde x vale el coseno de alfa. Y esta ya es una identidad trigonométrica que vamos a ocupar posteriormente. Pero para verla de esa forma escrita, el coseno está dividiendo, pasaría multiplicando. Y me quedaría entonces coseno de alfa por la secante de alfa es idéntico a 1. Y esta sería una identidad de recíprocos. Coseno por la secante, que sería esta. La siguiente identidad nos va a salir de la siguiente razón trigonométrica, que sería la cosecante. Y la cosecante de alfa sabemos que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. 1 sobre y. 1 sobre y. Por lo tanto, decimos que la cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa, por el valor de y. Esta también ya es una identidad. Entonces, para verla de esa forma, el seno está dividiendo, pasa multiplicando. Seno de alfa por cosecante de alfa es idéntico a 1. Y esta sería la primera identidad que tendríamos de esta manera. Ahora, ya llevamos 4. Para la quinta identidad la podemos demostrar teniendo ya esta función, la tangente de alfa. Tangente de alfa sabemos que es seno sobre coseno, seno sobre coseno. Pero también la puedo anotar como 1 sobre coseno entre seno, es decir, su recíproca. Si tengo seno sobre coseno, puedo poner el 1 y dividir por su recíproca, coseno sobre seno. Sabemos que si multiplicamos extremos por extremos y medios por medios, regresamos a esta identidad. Pero esta notación nos va a permitir sustituir el coseno sobre el seno. El coseno sobre el seno sabemos que es la cotangente. Y de esta forma es como se emplean las identidades. Escribo una identidad que sea equivalente. Y entonces coseno sobre seno, anoto cotangente. Y me queda entonces 1 sobre cotangente. Por lo tanto, la cotangente está dividiendo, pasaría multiplicando. Y lo anotamos en este orden. Tangente de alfa por la cotangente de alfa es idéntico a 1. Esta sería la tercera identidad de recíprocos que tenemos anotado en esta parte. Ya tenemos entonces en este orden 1, 2, 3, 4 y 5. Para las siguientes 3, la sexta identidad, que es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, ahora nos tomamos de referencia nuevamente nuestro círculo unitario y nos vamos a apoyar con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la suma de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces me quedaría x cuadrada más y cuadrada igual a 1 al cuadrado, que sería 1. Pero como sabemos cuánto vale x, sustituimos x vale el coseno. Por lo tanto, coseno cuadrado de alfa más y, que es el seno cuadrado de alfa, es idéntico a 1. Esta ya quedaría demostrada. Nos quedarían únicamente 2 pendientes. Entonces decíamos para las dos últimas, la 7 y la 8, vamos a ocupar algunas identidades que ya tenemos. Por ejemplo, teníamos ya que tangente de alfa es igual a seno sobre coseno. Colocamos tangente de alfa, seno sobre coseno. Ahora,
Sabemos que en igualdades podemos sumar, restar, multiplicar, elevar al cuadrado, al cubo, siempre y cuando sean los dos miembros de la igualdad para que no se altere la igualdad. Como queremos una tangente cuadrada, entonces elevamos al cuadrado los dos miembros de la igualdad. Y me quedaría tangente al cuadrado, tangente cuadrada. Esto es igual seno al cuadrado, seno cuadrado del mismo ángulo. El coseno al cuadrado, coseno cuadrado de alfa. Ya tenemos todo al cuadrado, es equivalente, la igualdad no se altera. Tenemos ahora tangente cuadrada de alfa es igual. El seno cuadrado de alfa vamos a despejar de una de las identidades que ya tenemos. Aquí en este caso de las 6. El seno cuadrado, solito, ya despejado, va a ser igual a 1. El coseno cuadrado está sumando, pasaría restando. Y me quedaría seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Aquí ya lo tenemos. 1 menos coseno cuadrado de alfa sobre el coseno cuadrado de alfa. Siguiente paso, tangente cuadrado de alfa es igual. El coseno cuadrado es común denominador. Separamos a los dos numeradores. 1 sobre coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. ¿De dónde? Ahora tenemos la tangente cuadrada de alfa es igual a 1 sobre coseno equivale a la secante. Si esta identidad que ya tenemos anteriormente demostrada, elevamos al cuadrado los dos miembros de la igualdad, me quedaría secante cuadrada, 1 al cuadrado 1, coseno cuadrado de alfa. Entonces, aquí tengo 1 sobre coseno cuadrado de alfa, me quedaría exactamente una secante cuadrada. Aquí ya está anotada. Por lo tanto, esta la cambiamos por secante cuadrada menos coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa. Exactamente esto se reduce a un entero. Ahora el 1 es negativo, simplemente pasa positivo. Y me queda tangente cuadrada de alfa más 1 es igual a la secante cuadrada de alfa, que sería la séptima identidad. Ahí está, ya demostrada. Para la última identidad, la 8, ahora vamos a ocupar una cotangente. Entonces, ya teníamos la cotangente de alfa igual a coseno sobre seno. De la misma forma como hicimos este proceso, seguimos de esta manera. Elevamos al cuadrado los dos miembros de la igualdad y me queda cotangente cuadrada es igual a coseno cuadrado sobre el seno cuadrado. Cotangente cuadrada de alfa es igual a el coseno cuadrado, despejamos de la identidad 6, el coseno cuadrado de alfa, que sería igual a 1, y el seno ahora es positivo, pasaría negativo. Aquí está, 1 menos seno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa. Separamos este común denominador, cada uno en su respectivo numerador. Nos queda 1 sobre seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado entre seno cuadrado del mismo ángulo, pues nos queda un entero. Y ahora 1 sobre el seno me quedaría una cosecante, que prácticamente elevada al cuadrado, como lo hicimos con la anterior identidad, nos quedaría simplemente cosecante cuadrada. Por lo tanto, el 1 es negativo, pasaría a positivo y nos queda una cotangente cuadrada de alfa. Es una cotangente cuadrada de alfa más 1 es igual a la cosecante cuadrada de alfa, que sería la última identidad. De esta manera quedan demostradas las 8 identidades. Por si en algún momento no se las pueden aprender de memoria, ya saben que todo surge de las razones trigonométricas teniendo un círculo de radio 1.